Muy bien, entonces vamos a iniciar. Esta vendría a ser una grabación de lo que anteriormente habíamos explicado, ¿sí? No se grabó bien la primera parte. Y bueno, luego van a tener añadido la segunda parte, obviamente, luego de las flashcards. Entonces vamos a comenzar, ¿sí?, con lo que vendría a ser la parte de proteínas 2. Sí. Entonces, acá, ¿no? Lo que tenemos que notar es que este tema, ¿no es cierto?, de proteínas 2 va a ir concatenado al anterior, justo porque vamos a empezar con el ciclo de la urea, ¿no es cierto? Y déjenme compartir esto, ¿no es cierto? Acá tenemos el número 1, ¿no? Quiero recalcar esto porque al final de la clase, ¿no es cierto?, todo lo que habíamos comentado era acerca del nitrógeno, ¿no? Entonces ahí habíamos hablado sobre las reacciones de los aminoácidos, ¿no? Estas tres importantes: desaminación, transaminación, descarboxilación, ¿no? Cada una desarrollada en cada diapositiva, ¿no? Y lo más importante era justamente estas reacciones, luego iban a ser seguidas, ¿no?, por lo que vendría a ser todo este catabolismo, ¿no? En este caso, antes de hablar de ello, eh, repasamos lo que vendría a ser el pozo de los aminoácidos, ¿no? El uso de estos aminoácidos, los destinos del nitrógeno, ¿no? Como vemos que debería estar en equilibrio, en un balance nitrogenado. Y luego hemos desarrollado esto en cada órgano, o en cada órgano importante, ¿no? Como el músculo, ¿no es cierto? Cómo es que están acá los aminoácidos, y luego ya tenemos piruvato, ¿no? Luego glutamato, glutamina, ¿no? Para que viaje, y luego llegamos acá también al hígado, ¿no es cierto? Todas las reacciones que hay, eso lo hemos comentado, y acá lo más importante es esto, ¿no? Mira, por acá tenemos la urea, acá también el cerebro, ¿no es cierto? Habían algunas excepciones, y también el nitrógeno, ¿no es cierto? En el riñón, digo, ¿no es cierto? Por acá también, y por acá también. Entonces todo ello estamos viendo lo que vendría a ser el flujo del nitrógeno. Ahora, es importante reconocer ello porque todo este nitrógeno vamos a tener que excretarlo de alguna manera, porque tóxico es, ¿no?, cuando está en altas cantidades, ¿no?, sobre todo en formatos de eh, amoníaco, ¿no?, o de amonio. Entonces, uno trata de justamente eliminarlo, o de tratar de ponerlo en algún aminoácido, como está acá. Mira, acá tenemos el glutamato, acá tenemos el amoníaco, el ATP, ¿no es cierto? Por medio de esta glutamina sintetasa vamos a tener lo que vendrá a ser la glutamina, ¿no? Y ya vamos a ver también la estructura química de ambos. Eh, y estamos guardando, por así decirlo, el nitrógeno dentro, ¿no? Donde no es dañino, ¿no? Pero de todas maneras, cuando ya nos hemos pasado, tenemos que eliminar ese nitrógeno, ¿no? Entonces, todo ello va a dirigirnos a la clase de ahora, que vendría a ser justamente el ciclo de la urea. Entonces voy a hacer un poco más grande y voy a apuntar esto, listo. Muy bien. Entonces acá, definiciones, ¿no es cierto? Lo que debemos conocer. Un momento, acá el láser, listo. Entonces, definiciones. En este caso, el ciclo de la urea va a ser aquel ciclo de reacciones, conjunto de reacciones, ¿no?, que va a producir la urea, va a tener como producto la urea, acá está. Entramos por aquí, paso 1, y esta es la parte final. Y bueno, pues vamos a darse a partir del amoníaco, el bicarbonato y el amonio del aspartato. Acá está la urea, ¿no es cierto? Miren acá su formato, su configuración. Tenemos un carbono, ¿no es cierto? Un doble enlace con oxígeno, NH2 y NH2, ¿no es cierto? El grupo amino, dos aminos. Muy bien, esta es la urea, y también está por acá, es lo mismo, solo que en otra representación, ¿no? Y acá podemos ver de dónde provienen cada uno de sus componentes. Igual acá está por escrito, pero acá no usamos porque está más gráfico, ¿no? En este caso. Los grupos de amonio, ¿de quiénes serán? Del grupo de los grupos amina, ¿de quiénes eran? Del grupo de amonio, o del amonio nada más, y del aspartato, ¿no? Mientras que el oxígeno viene del carbonato. Muy bien, ¿cuál vendrá a ser la función de esta urea? ¿No es cierto? Va a ser la excreción renal de nitrógeno, ¿no? Es lo que al final vamos a querer hacer. Vamos a querer eliminar el nitrógeno en formato de urea y eliminarlo ya por la orina, ¿no? La ubicación de este ciclo de la urea, donde se van las tantas mitocondrias y el citosol, en ambos, ¿de qué células? Del hepatocito y de las células del riñón. Luego, acá tenemos, ¿no es cierto?, que está descrito básicamente todo este proceso. Acá tenemos que entra, ¿no es cierto?, el amonio, así como el bicarbonato, ¿no es cierto? Entran a la mitocondria de un hepatocito o de una célula renal. Entonces,
Cuando entran y se encuentran con esta enzimas, la CPS1, ¿no es cierto?, en presencia de 2 ATPs, ¿no? ¿Cómo se llama esta? La carbonil fosfato sintetasa 1. Vamos a ver que vamos a generar un producto que va a venderse carbonil fosfato. Esta molécula y esta es la enzima, ¿no? Entonces, esta molécula, ¿qué va a pasar? Va a pasar por otra enzima, ¿no es cierto? La OTC o también ornitina transcarbamilasa, ¿no es cierto? Todo está aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Junto con una ornitina que va a estar entrando a la mitocondria, va a, bueno, pues dejar por ahí un fosfato inorgánico y vamos a encontrar a la citrulina, ¿sí? A la citrulina. Generamos citrulina a partir de carbón fosfato, así como de la ornitina. Luego de que tenemos esta citrulina, ¿qué va a pasar? Esta va a tener que salir. Sale y por medio de esta otra enzima, arginino sucinato sintasa, ¿no es cierto? O sintetasa, vamos a tener la argino sucinato. Esta va a pasar por otra enzima, argino sucinatoliasa, ¿no es cierto? Vamos a eliminar fumarato, importante porque esto es uno de los elementos del ciclo de Krebs, y de ahí vamos a obtener lo que vendrá a ser la arginina, ¿no? Esta arginina, importante porque va a pasar, este es el último paso, también es importante que lo recuerden, la arginina pasa por la enzima arginasa, ¿no es cierto? Y va a generar la urea, que es el producto que queríamos, ¿no es cierto? Que queremos eliminar, así como vamos a generar de nuevo ornitina. Y ornitina le suena claro, pues porque es lo que necesitamos para que trabaje la OTC, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera se cierra el ciclo, ¿no? Y hemos obtenido nuestro producto, ¿no? Luego de la acción de esta enzima arginasa, ¿no? Pero, ¿quiénes son las enzimas importantes, no? Entonces, porque están de 5, están de rojo, ¿no es cierto? Estas tres. 1, 2, 3, ¿no? Importante sobre todo ella, ¿no? Ella porque es el último, ¿no es cierto? Y nos genera la urea. Ella porque justamente nos convierte, podemos obtener con ella la citrulina, ¿no es cierto? Citrulina a partir de estos dos compuestos, ¿no? Uno intracelular y otra intramitocondrial y otro extramitocondrial. Mientras que citosólico, mientras que esta vendría a ser la principal, la más importante porque va a ser aquella que regule todo este ciclo de la urea. Recuerda que dentro de varias vías metabólicas o ciclos, ¿ya? Ciclo, cualquier otro ciclo bioquímico, vamos a tener algunas enzimas importantes que son las reguladoras, ¿no? Que van a ser también llamadas limitantes a la velocidad, etcétera. Y ellas van a ser las que digan, ¿no? En qué sentido puede generarse todo este ciclo, por ejemplo, ¿no es cierto? O si va a trabajar más este ciclo o si va a ralentizarse, detenerse, etc. Entonces, en este caso, estamos haciendo énfasis en que es esta, ¿ya? CPSI o carbamil fosfato sintetasa. Muy bien, entonces, importante un poquito acá también, esta se va a activar por el N-acetil flutamato, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y bueno, pues acá tenemos la descripción, ¿no? El paso limitante, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Acá están de dónde viene el grupo amonio, ¿no es cierto? El grupo carbono, ¿no es cierto? Eso está por aquí, el lugar del hígado, ¿no? Y por acá vemos que las enzimas van a ser inducidas por una dieta alta en proteínas. ¿Por qué? Eso acuérdense bastante. No, estamos primero en el tema de proteínas, y dentro de las proteínas estamos viendo cómo se catabolizan más bien los aminoácidos, y luego de todo el catabolismo de estos aminoácidos, con respecto al nitrógeno, vamos a tener este ciclo de la urea, ¿no es cierto?, para poder eliminar ese nitrógeno a través de la urea. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como nosotros vemos que son proteínas, este ciclo de la urea, que tiene que ver con el ciclo de nitrógeno, va a trabajar más y por lo tanto las enzimas van a tener que expresar más y por lo tanto trabajar más cuando nosotros consumamos altas cantidades de proteínas, ¿no? Si consumimos más proteína, entonces vamos a tener que degradar más, ¿no? Porque de todas maneras hay un balance energético, nitrogenado, ¿no? Que se debe mantener. Entonces, no es que todas las proteínas, ¿no es cierto?, que estemos consumiendo, ¿no es cierto?, se vayan a quedar directamente en nosotros, sino que el metabolismo va a ser también que se vayan eliminando, ¿no?, según lo que necesite, y por lo tanto van a trabajar más, ¿no es cierto?, si es que ingerimos muchas más proteínas, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos por acá? El destino del aminoácido como tal, o sea, del nitrógeno del aminoácido, va a ser la urea. Y el destino del esqueleto de los carbonos, que conforman el carbonos, ¿no? Ahí, acá está. Eso es un ejemplo, ¿no es cierto?, de un aminoácido, por acá también, ¿no? En este caso tenemos al glutamato,
Y este glutamato, si se dan cuenta que tiene lo básico, que tiene un aminoácido, tiene su grupo carboxilo, su grupo hidrógeno, su grupo amonio, amino, ¿no es cierto? Y por acá el R, ¿no es cierto? La cadena lateral. Y bueno, pues esta cadena lateral es importante porque, como ustedes ya recuerdan, es la parte que diferencia a cada aminoácido, ¿no es cierto? Y bueno, entonces toda esta cadena, si se dan cuenta, es cadena carbonatada. Acá también, esta es otra glutamina, ¿no es cierto? Y también cadena carbonatada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ello? Se va a usar también. Después de todo ello, estamos viendo cómo se elimina el nitrógeno por la urea, pero el resto se va a usar como glucosa o para formar glucosa cuando estamos en ayuno, pero si es que estamos en postprandial, lo más probable es que generemos ácidos grasos. Y bueno, esos datos también son importantes. En este caso, a ver, en los tejidos, ¿no es cierto? De los tejidos van a estar eliminando su amoníaco debido a los procesos bioquímicos que ya han tenido sobre el amoníaco, pasa por la sangre, pueden estar también en formato de alanina y glutamina, viajan como tales aminoácidos, viajan al hígado y bueno, pues ahí pueden funcionar, ¿no? Pueden tener una acción, porque al final el hígado va a ser parte importante para la gluconeogénesis. Mientras que en el intestino, ¿no es cierto? Vamos a ver que también podemos producir este nitrógeno, este amoníaco, ¿no es cierto? Porque hay bacterias que van a degradar las proteínas. Si estás degradando proteínas, puedes tener por ahí nitrógenos, ¿no? En este caso en forma de amoníaco, que también es una forma. Bien, esto vendrán a ser los pasos. Comenzamos siempre por aquí, en cierto paso 1, entrada del ciclo de la urea, ¿no es cierto? Tenemos la agregación de este carbomuil fosfato, ¿no es cierto? A partir del CH3 y el amoníaco, luego vamos a ver que se genera la citrulina, ¿no es cierto? Cuando actúa la OTC, ¿no es cierto? Con ayuda de la ornitina o en presencia de la ornitina, la citrulina sale, ¿no es cierto? Está como aspartato, viene un aspartato, digo, se elimina fumarato, tenemos la arginina y esta arginina ya por fin, ¿no es cierto?, se convierte en urea y en ornitina por la enzima arginasa, ¿no es cierto? Y bueno, pues la ornitina ya entra y listo, se completó el ciclo. Esto es solo como que de manera ordenada los pasos, nada más. Bueno, con respecto a la regulación del ciclo de la urea, yo les había dicho que para regular tenemos una enzima reguladora que vendrá a ser la CPS, ¿no es cierto? Hablando más de ella, acá tenemos nuestro N-acetil glutamato, lo vamos a ver mejor acá en este dibujo, tenemos a la acetil-CoA, ¿no es cierto? Con el glutamato se juntan, ¿no es cierto? Por medio de esta N-acetil glutamato sintasa y vamos a tener el N-acetil glutamato. Esta molécula, ¿no es cierto? Vamos a ver que a ayudar, ¿no es cierto? A la carbomuil sintetasa, más bien lo va a activar y va a poder ejercer su acción, ¿no es cierto? Esta enzima, vamos a generar la carbomuil fosfato, ¿no es cierto? A partir del CH3, NH4 que le vimos anteriormente. Entonces, ¿quién activa la carbomuil fosfato sintetasa 1? Esta molécula, el N-acetilglutamato. ¿Y de dónde vino? ¿No es cierto? Acá está. Muy bien. Bueno, pues ya para calcar otra vez, ¿no es cierto? Las enzimas del ciclo de la urea, ¿no es cierto? Van a ser inducidas por las dietas altas en proteínas, ¿no es cierto? Días por 4 días más. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el glutamato, acá está la glutamina. ¿Qué es lo que pasó? Este es un compuesto intermediario, ¿no es cierto? Intermedio, vemos que en presencia de ATP, ¿no es cierto?, se le dio, ¿no es cierto?, un grupo fosfato. Y este es el acilfosfato. Muy bien. ¿Qué más pasa por aquí? Un grupo amoníaco, ¿no es cierto? Pasa por acá y va a convertirse en glutamina, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué? ¿No es cierto? Allá, esto es porque, bueno, pues acá ven, se está liberando este fósforo, ¿no es cierto? Pero este nitrógeno no se queda. Y esto va a hacer la diferencia principal entre el glutamato y la glutamina, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién está llevando glutamato? Está llevando glutamato. ¿Quién está llevando un nitrógeno dentro? O sea, muy aparte del amino que lo tienen todos, ¿no? La glutamina, ¿no? En cambio, en su cadena lateral, el glutamato no tiene un grupo amino, ¿no? Y bueno, pues acá también el ciclo de la alanina, ¿no? Que también lo vemos en carbohidratos. En este caso vemos por acá, ¿no es cierto?, la secuencia, ¿no?, y la relación de todos ellos, ¿no? Estos aminoácidos y a la fase de glutarato van a generar el glutamato y alfa cetoácidos. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, en la clase anterior, ¿no?, de las transaminasas, ¿sí? Esta partecita. ¿Qué más va a pasar? Acá, similar, ¿no es cierto? Vamos a generar de glutamato alanina y acá es donde vamos a tener el ciclo alanina, ¿no es cierto? Que estábamos comentando, ¿no? Esta alanina va a poder viajar en la sangre, va a poder dirigirse al hígado, que está por acá, ¿no es cierto? Y vamos a poder generar glutamato y de esta manera vamos a poder
hacer que este amoníaco, ¿no es cierto?, o el nitrógeno del amoníaco se elimine, ¿no es cierto?, por medio del ciclo de la urea. Mientras que acá vemos también su correlación, ¿no es cierto?, del ciclo de la alanina con el ciclo del ácido láctico, ¿no? LDH, ¿no? Como eran, pero piruvato ácido láctico. Entonces, acá, ¿qué es lo que podemos observar? ¿No? Bueno, pues esta es una tablita donde vamos a observar el nitrógeno, ¿no es cierto? La composición del nitrógeno que se encuentra en nuestra orina, ¿no? Cuánto estamos eliminando, ¿no? Cuánto nosotros tenemos realmente. Primero, este vendrá a ser el nitrógeno urinario total, ¿sí? Uno, que vendrá a ser el total de todo ello. Acá estarían los conformantes, el nitrógeno que viene de la urea, el nitrógeno que viene de la amoníaco, que viene de la creatinina, el ácido úrico y los intermediarios. Entonces, esto nos sirve para ver qué efecto tiene la dieta. Entonces, analizamos uno por uno, ¿no? O sea, los componentes, ¿no? Porque al total, si se dan cuenta, sí aumenta por la dieta, ¿no? Pero, ¿debido a qué? ¿Qué componente sí depende sí o sí de la dieta? En este caso vemos acá la urea, ¿no? Miren, acá tenemos un nitrógeno ureico, este es nitrógeno ureico. Viene 11, ¿no es cierto? 11.36, si tienes una rica dieta en proteínas, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener 20.45, mientras que si es pobre en proteínas, entonces vamos a tener 2.9, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando comes más proteínas, aumenta bastante, y si comes poco proteínas, entonces disminuye bastante también. Entonces, sí es dependiente de la ingesta proteica. Muy bien. Como dato, ¿no es cierto? Acá a este nitrógeno ureico, al 11.36, si nosotros lo multiplicamos por el 2.14, vamos a tener la urea. ¿La urea cómo es? Este es el nitrógeno de la orina, ¿no es cierto? Nitrógeno ureico, que proviene de la urea, el nitrógeno que proviene de la urea, mientras que si lo multiplicamos ya por ese factor, estamos hablando de los gramos de urea en sí, que se están excretando por la orina, ¿no es cierto? Ya comentamos que depende de la práctica. Con respecto al amoníaco y al ácido úrico, más o menos que también hay una subida, ¿no? De 0.4 a 0.82 y luego una bajada. Sí, también depende, ¿no es cierto? Pero lo que se dan cuenta, no va a depender casi nada, va a ser la creatinina, ¿no? Mira, acá el 0.61, 0.64, 0.60. No es tan fuerte su dependencia, por así decirlo, como acá, como lo hemos visto en el nitrógeno ureico. Entonces, esta es una característica importante. ¿Por qué? Porque esta creatinina, ¿no es cierto? Uno, es independiente de la ingesta proteica. Estamos viendo. Dos, ¿de qué va a depender entonces? De la masa muscular activa, ¿no? O sea, del ejercicio físico, de la actividad física que tú estás realizando. Mientras más actividad física estás realizando, entonces te está, por así decirlo, quemando más, ¿no? Y por lo tanto vamos a ver que van a haber unos cambios ahí, ¿no? Pero si no, entonces no van, simplemente no va a haber cambios gigantescos como acá, ¿no? Un plato lleno de proteínas versus un desayuno que no, y luego un almuerzo que sí, ahí sí hay cambios, pero acá no. Eso va a depender de la actividad física. Entonces, esto va a ser importante porque lo vamos a comentar más adelante en una diapositiva solo para la creatina y creatinina, que son diferentes, y yo les voy recordando por ahora que es creatinina de la que nos estamos refiriendo ahorita, la que va a ser dependiente de la masa muscular, la actividad física, etc. ¿Sí? Y ya no va a depender de la ingesta proteica, como estamos viendo acá. ¿Qué más? La aplicación médica de esto, ¿no? En este caso vamos a tener una alteración del ciclo de la urea, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Si el ciclo de la urea no, sabemos que nos permite eliminar amoníaco, ¿no es cierto? Si una de esas enzimas falla, entonces también va a fallar la eliminación de amoníaco. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esto, no? Uno de los ejemplos que tenemos acá es el defecto de la ornitina transcarbamilasa, ¿no es cierto? Si se acuerdan, entre la OCT, está por aquí, está, acá también está escrito su nombrecito. Y vemos, ¿no? Por aquí, ¿qué es lo que pasa? Si hay un defecto en esta enzima, entonces se van a elevar los niveles de amoníaco, ¿no es cierto? Porque no vas a permitir que se pueda eliminar y que pueda continuar todo el ciclo de la urea para eliminar el nitrógeno en forma de urea. Por lo tanto, los niveles de amoníaco se elevan. Y si se elevan en la sangre, vamos a obtener ¿no es cierto? Aumento, alza de amonía, ¿no es cierto? De los grupos amoníaco, ¿no es cierto? En la sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a trastocar el intercambio iónico y por lo tanto esto va a afectar sobre todo al cerebro. ¿Esto por qué? Porque van a haber cambios o procesos metabólicos que se van a alterar por medio de estos niveles elevados de amoníaco.
¿Y qué van a manifestar los pacientes? Hipotermia, letargia y apnea, ¿sí? Recuerden esta parte y también para que lo tengan presente en cualquier otro ciclo, ¿no? Donde les digan que hay patologías que van a depender de la deficiencia de alguna enzima. Entonces, si es un ciclo o si es una reacción simple, por así decirlo, ¿no? Ustedes ya saben qué es lo que va a pasar. No hay tal enzima, entonces se va a acumular, ¿quién? El reactivo, el reactante, ¿no? ¿Por qué está? ¿No? Se va a acumular esto, se va a acumular esto y por lo tanto se va a acumular todo esto. Todo va a estar congestionado, va a estar lleno, van a haber altos niveles, mientras que acá no va a haber casi nada, ¿no? ¿Por qué? Porque está fallando esta enzima. Muy bien. Catabolismo de los aminoácidos. Primero hay que hablar de lo que vendría a ser, ¿no es cierto?, el metabolismo de los aminoácidos. En este caso, cuando estamos en ayuno, ¿no? Y es importante que recuerden ello, vamos a tener que gastar, ¿no es cierto?, energía primero de quién es el carbohidrato, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pese a que, y esto ya se lo comenté en lípidos, pese a que los lípidos nos van a brindar más kilocalorías por gramo, 9 aproximadamente kilocalorías por gramo, mientras que los carbohidratos aproximadamente 4 kilocalorías por gramo, es muy difícil, por así decirlo, ¿no? Como que obtener la energía de esas grasas, a diferencia del carbohidrato, ¿no? Es mucho más sencillo, hablando de reacciones químicas, cantidad de reacciones químicas, de las enzimas que requiere utilizar, de los cofactores, etc. Entonces, primero de los carbohidratos, luego de los lípidos, ¿no? Y mientras vas gastando ello, se suman lamentablemente, ¿no es cierto?, las proteínas que vienen de nuestros músculos, ¿sí? Entonces, en el ayuno vamos a estar perdiendo aminoácidos, el músculo envía sus aminoácidos, los lleva a la sangre, ¿no es cierto? Y los principales son, por ejemplo, la alanina y la glutamina. Hay otros aminoácidos, en otro caso ya no estamos hablando de ayuno, ¿no? Que sobre todo los aminoácidos ramificados que van a oxidarse en el mismo músculo. ¿Para qué? Para que se pueda producir energía. Se produce energía. Bueno, pues la alanina como tal se va a producir por el ciclo glucosa-alanina que ya hemos visto anteriormente. Entonces vamos a ver acá algunos de estos, por así decirlo, destinos de estos aminoácidos, ¿no? En este caso tenemos el catabolismo de la leucina y de la lisina, ¿no? En este lado, ¿no? Estos van a formar acetil-CoA, como lo vemos por acá, y luego vamos a ver que van a llegar al hígado y van a convertirse en cuerpos cetónicos. Entonces, por lo tanto, ¿quiénes o cómo se llaman estos aminoácidos? Aminoácidos cetogénicos, leucina y lisina. Leucina y lisina. ¿Por qué? Porque van a generar cuerpos cetónicos. Esa es la razón. Mientras que otros, ¿no es cierto? Mira, acá tenemos la alanina, serina, etc. Mira, se convierte en piruvato, ¿no es cierto? Esta aspartato, oxalacetato, fenilalanina, tirosina, fumarato, valina, ¿no es cierto? Metionina, succinil y CoA, y así, ¿no es cierto? Entonces, alfa-cetoglutarato. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos, ¿no es cierto? ¿Qué significa los demás? Los demás van a ser glucocetogénicos o glucoenogénicos o glucocetogénicos. El primer tipo, ¿no es cierto?, de glucocetogénicos significa que va a generar ambos tipos, ¿no es cierto?, tanto glucosa como cuerpos cetónicos. ¿Y cómo va a formar glucosa en la proteína? Había una forma, ¿no es cierto?, esto lo vemos en carbohidratos, es por la gluconeogénesis, ¿no? Mientras que los cuerpos cetónicos, si solo formaran ellos, se llamarían solo cetogénicos, ¿no? Pero si puede con ambos, entonces glucocetogénicos. Acá. Vamos a ver algunos transportadores. Ya hemos visto un poco anteriormente, pero igual hay que repasar. En este caso, el metabolismo, ¿no es cierto?, del grupo de un solo carbono. ¿Cómo es esto, no es cierto? Bueno, primero vamos a tener que hay una transferencia de grupos de un átomo de carbono, solo uno, ¿no es cierto? Y esto se va a realizar con transportadores. ¿Y quiénes van a ser estos transportadores que transportan un átomo de carbono? ¿No? Va a ser la biotina, la S-adenosilmetionina o vitamina MASAM y el tetrahidrofolato, THI, ¿no? En este caso, la metionina ya la habíamos mencionado antes, en la parte de los lípidos. En este caso vamos a encontrar que este va a transportar el hidrocarbónico, ¿no? Y va a ayudar a quién, a la enzima acetil-CoA carboxilasa, ¿no? Si no se acuerdan en dónde está, voy a ir un momento para ir, acá está. Vamos a encontrarlos en la parte de los ácidos grasos. Listo, acá está. Entonces, para la síntesis de ácidos grasos, acá lo tenemos, esta vendría a ser la clase, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a necesitar unas enzimas importantes. Una, la ácido graso sintasa, ¿no es cierto?, que vendría toda esta cosa celeste turquesa, ¿no? Que es un complejo multienzimático, mientras que le vamos a tener luego también a la acetil-CoA carboxilasa. Y pese a que esta es gigante y todo, y esta va a ser chiquita, esta va a ser la más importante. Ella, recuerden que esta va a ser el intento de la velocidad de toda esta reacción.
Entonces, yo les decía, ¿qué necesitaba? A, B, C. Para actuar necesitaba ABC, necesitaba un ATP, un CO2, ¿no es cierto? Y también la biotina. ¿Qué es la biotina? Era su cofactor. Si este es enzima, este es cofactor. Y en este caso, como es orgánico, también o coenzima, ¿no? Eso era lo que quería recordarles, ¿no es cierto? Ayuda a esta acetil-CoA carboxilasa. ¿Y para qué sirve ella, no es cierto? Para justamente sintetizar ácidos grasos. Uh-huh. Muy bien, la adenosil metionina va a transportar los grupos metilo, mientras que el otro, ¿no es cierto? Tetrahidrofolato va a transportar más estados de oxidación de este, ¿no? Como el metilo, metileno, metenilo y formilo. En este caso se van a usar estos como coenzimas ligadas a una enzima transportadora. La biotina, el SAM y el THF van a ser unas coenzimas, ¿no es cierto? Que por lo tanto van a ayudar a su enzima transportadora de un carbono, ¿no? Entonces acá comenzamos con la S-adenosin metionina, ¿no? En este caso vamos a encontrar, acá está la SAM, ¿no es cierto? ¿De qué va a depender, no es cierto? De la metionina, de toda esta metionina, ¿no? Y de que haya ATP. Entonces depende de ello. En la síntesis de SAM requiere metionina y de ATP. Muy bien, eso es importante. Luego vemos que cuando ya tenemos este SAM, ¿no es cierto? Va a ser un aceptor, ¿no es cierto? De la norepinefrina y la epinefrina. Esto va a llegar, o más bien a compartirse en el SAC, ¿no es cierto? Simplemente ya no tiene este grupo metilo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya lo dio, lo regaló, ¿no es cierto? A el aceptor vino y luego se llevó su grupo carbonado, ¿no es cierto? Su carbono en forma de metilo. Y bueno, pues mira cómo cambió ya de norepinefrina, se convirtió en epinefrina. Muy bien, este SA, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a convertir en homocisteína. ¿Cómo? Simplemente eliminando la adenosina que tenía por acá, ¿no? Y ya se convierte en homocisteína. Y esta homocisteína, ¿no es cierto? Cuando va a tener contacto con un tetrahidrofolato con un grupo metilo, el tetrahidrofolato, como también es un transportador de carbono, le va a dar su carbono y va a tener otro grupo metilo. Entonces, homocisteína se convirtió en ¿quién? ¿Cómo se llama? ¿Este es en SAM? No, en metionina, ¿no es cierto? Y de esa manera vamos a comenzar este ciclo de nuevo y este SAM va a poder transportar más, así como este tetrahidrofolato también va a transportar más. Muy bien. Vamos a ver un momento.
Entonces, continuemos. Ya hemos hablado de lo que vendrá a ser la S-adenosinmetionina y vamos a continuar con lo que vendrá a ser el tetrahidrofolato, ¿no? Entonces, acá vamos a contener lo que vendría a ser los alimentos, ¿no? Hay que hablar bastante de ello, ¿no? Porque, más bien, ¿no es cierto? Así como en lo que vendría a ser los aminoácidos, ¿no es cierto?, esenciales, ¿no? Ya hemos conocido que esos sí o sí los requerimos usar, obtener de lo que vendrán a ser los animales, las carnes, etcétera, así como pasaban con los ácidos grasos. Hay que recordar que vendría a ser, ¿no es cierto?, una parte de la vitamina 9, ¿no es cierto? En este caso, los sinónimos de este tetrahidrofolato vendría a ser el ácido fólico, folato, la parte activa va a ser el ácido tetrahidrofólico, THF, ¿no es cierto? Y las fuentes de alimentos, ¿no es cierto?, vendrían a ser las verduras de hoja verde, alimentos fortificados, ¿no?, pan, harinas, cereales, ¿no? Algunas cantidades también se van a sintetizar en nuestra flora intestinal. Entonces, eso es importante porque al final nosotros tenemos que recordar que luego de que nosotros obtenemos alimentos con tetrahidrofolato y por lo tanto que van a contener esa vitamina B9, ¿no es cierto?, vamos a poder nosotros ya convertirlo, ¿no?, pasar por esas reacciones hasta tener tetrahidrofolato, ¿no? En este caso hay que recordar, ¿no es cierto?, que toda esta molécula, ¿no es cierto?, que vemos acá a la derecha, vamos a tener ciertas actitudes, por así decirlo, de lo que vendrán a ser las enzimas, ¿no?, proteolíticas. Ellas no van a poder quitar este glutamato, ¿no es cierto?, porque el enlace no va a ser un enlace peptídico, ¿no?, porque esto lo vamos a ver que simplemente se sintetiza en otros lugares, ¿no es cierto?, sobre todo estos alimentos, ¿no es cierto?, y no vamos a poder romperlos, ¿no? Mientras que acá tenemos por así decirlo, los segregados, ¿no es cierto?, que vienen luego, ¿no es cierto?, el metilén, el metenil y el formil, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser parte también del transporte que va a llevar el tetrahidrofolato, ¿no? En este caso cada uno va a tener una función, ¿no? El metilén, ¿no es cierto? Y seguro también ya lo habrán escuchado en ácidos nucleicos, ¿no? Parte 1. Este metilén va a ayudar en formar la cadena lateral de la timina. El metenil y el fomil van a ayudar en la formación del anillo de la purina, mientras que el metenil aparte tiene otra función que vendrá a regenerar los grupos metilo de la metionina, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿ya? La relación del tetrahidrofolato con la formación de ácidos nucleicos, ¿no es cierto?, así como de la metionina. Y bueno, pues esta parte, este dato, ¿no? Además de que no lo podemos sintetizar, otros datos que tenemos, ¿no?, estos son extra, ¿no?, se va a resolver en la parte del ayuno, del yeyuno, digo, eh, por transportadores específicos para este tetrahidrofolato. Vamos a ver que se transporta en la sangre a través de una proteína que va a ¿no es cierto? Pues se va a reservar en el hígado, ¿no es cierto? Suficiente para 3 a 4 meses, pese a que es pequeño, ¿no? Acá, los aminoácidos como precursores, ¿no? En este caso vamos a tener que ellos van a ser unos elementos muy importantes, ¿no es cierto? Ya que de cada uno vamos a ver que tiene diferentes funciones y nos va a ayudar a generar bastantes otras moléculas, ¿no? Como vendría a ser la serina con la esfingomielina, ¿no? Si ustedes se acuerdan en la clase de lípidos 2, que vendría a ser en la parte o subtema de fosfolípidos, ¿no? Ahí podemos encontrar la relación y ya saben ahora dónde viene, ¿no?, de este aminoácido se genera. También sirve para generar purinas, primirinas, ¿no es cierto?, la etanolamina, ¿no es cierto?, liberando CO2, descarboxilándose, y también tenemos acá el piruvato, ¿no es cierto? Y eso es porque es importante que la serina pueda generar piruvato. Es porque si generamos piruvato, entonces nosotros vamos a poder tener una manera de que de proteínas estamos pasando a carbohidratos. Y de esta manera, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener lo que vendría a ser la gluconeogénesis, ¿no es cierto?, proceso gluconeogénico. Por eso es que le llamamos a este aminoácido un aminoácido gluconeogénico, así como la glicina, que también ven por acá, se convierte en serina y luego de ahí en piruvato, ¿no? Acá tenemos otras de sus funciones, ¿no? Acá está. Serina, tetrahidrofolato, por medio de esta otra enzima, se convierte en glicina, ya está, glicina, y
medias. Justamente este es el que hemos visto, ¿no? Voy a ver. ¿Por qué hay ácidos nucleicos 1? ¿No es cierto? Acá. No. Por aquí. En la parte de las pirimidinas, acá está. Bueno, así, para que no digan que no lo hemos visto. Sí, acá está, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a ver más tarde después también para explicarlo mejor, sí, y ya lo estamos haciendo, ¿no? Entonces en este, dentro de un derivado del ácido fólico, estamos hablando de parte activa del tetrahidrofolato, ¿no? Y vemos cómo sirve para la síntesis de nuevo de las pirimidinas, ¿no? Volvemos por acá. ¿Qué más? Ya, hemos recalcado esto, ¿no es cierto? Hay que seguir. Acá tenemos la síntesis del glutatión, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el glutatión, que lo conversamos en la clase 3 de lípidos 3, en la última parte de estrés oxidativo, ¿no? Ahí encontramos que el glutatión vendría a ser una molécula antioxidante. Va a ser el principal antioxidante de todos, ¿no es cierto? Va a ser constituido por tres partes. Mira acá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que vendría a ser la glutamato, la cisteína y la glicina. Esto va a ayudar a hacer contra el estrés oxidativo, justamente ¿por qué? Porque es un antioxidante, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Va a inactivar los peróxidos, ¿no es cierto? Y va a tener una reducción catalizada por la glutatión reductasa, ¿no? Entonces la van a reducir, reducen a este glutatión, ¿no es cierto? Estas moléculas, esta enzima, van a reducir, y luego vamos a tener que el electrocito, como dato, ¿no es cierto?, va a mantener la hemoglobina en el estado reducido F más 2, ¿no? Por así decirlo, ferroso, ¿no? Y no F más 3, que sería férrico. Este glutatión GSH, ¿no es cierto? Cuando se oxida, ¿no es cierto?, va a formar la forma, ¿no? Glutatión oxidado, GSSH, que está por aquí, ¿no? Y por acá vamos a encontrar, ¿no es cierto?, ¿cuál es la diferencia entre estos dos, no? Es que acá lo han volteado y estamos viendo dos, ¿no es cierto?, oxidado, pero sobre todo, si son bien atentos, acá vemos acá un SH, y acá en ningún lado hay un SH, acá tampoco, acá están las S, pero no está el H. Entonces no está el grupo sulfidrilo, que vendría a ser la parte activa de este glutatión. Entonces, si no es esta parte activa, entonces este glutatión oxidado no va a tener, ¿no es cierto?, una acción biológica, porque no tiene el grupo activo, ¿no?, en la parte activa. Eso sería lo importante y por lo tanto va a tener que ser reducido o debe ser reducido, ¿no es cierto?, en presencia de NADPH, ¿no es cierto?, para convertirse en el glutatión. Muy bien, acá, eso también es importante, lo que vendrá a ser la creatina. En este caso, la creatina, vamos a ver que en el riñón vamos a encontrar la arginina. Y en este riñón vamos a ver que junto a la glicina se va a convertir en ornitina. Y eso ya lo hemos visto, ¿no? Mira, arginina, glicina, ornitina, bueno, un poco de relación de esto sí. Y se va a convertir, por lo tanto, en guanido acetato, ¿no? Entonces, esto, ¿no es cierto?, luego convertido en lo que vendrá a ser la creatina, ¿no? Esto se va a dar en el hígado, ¿no? Y esto con qué ayuda de quién se va a dar, de el SAM, mira por acá el SAM, ¿no? S-adenosil metionina, S-adenosina homocisteína, el SAH, ¿no es cierto? Y SAN. Muy bien. Entonces, esta creatina, seguimos siendo creatina, mira, de arginina recién hemos comenzado con creatina, del hígado, ¿no? Va a pasar por otra enzima, la creatina fosfoquinasa, y en presencia de ATP se va a convertir en creatina fosfato. No, un dato sobre esta creatina fosfato está por acá, ¿no es cierto?, que va a hacer una pequeña reserva energética del músculo, ¿no?, para cuando lo necesite. Y después, por medio de una reacción ya no enzimática, como lo vemos por acá, no enzimática, no hay ningún enzima que haya mediado esta transformación, esta creatina fosfato se va a ciclar y cuando se cicla va a formar la creatinina. De creatina fosfato, creatina a creatinina, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que quiero que ustedes se acuerden, ¿no? Porque a veces también les pueden preguntar ello, ¿no? De todas maneras, sí se los van a preguntar, no sean ya sea en ese examen o en cualquier otro curso, ¿sí? Ni siquiera en un examen, ya simplemente como una pregunta de sus profesores, ¿no? Para que ustedes respondan, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la creatinina y la creatina, ¿no? Mientras que también les pueden hacer la pregunta, y eso también se les dije en la clase virtual sincrónica, la diferencia entre la urea, ¿no?, y el ácido úrico. Ustedes más o menos con esta clase ya del ciclo de la urea lo tienen un poco más claro, ¿no?
que es porque la urea va a venir de las proteínas, de la degradación de las proteínas, ¿no? Mientras que el ácido úrico, por eso es que tenía abierto la otra diapositiva, era justamente porque el ácido úrico va a venir de un momento, metabolismo, de la degradación de estas purinas. Ya me pasé, a ver, un poco, acá está. Ya, entonces acá está. La degradación de los nucleótidos de purina, ¿no es cierto? Acá tenemos la parte de la A, la parte de la G, ¿no es cierto? Adenina, guanina, se convierten en santina y la santina se convierte por medio de la santina oxidasa en ácido úrico y luego ella en urato, ¿no es cierto? Entonces, esa vendrá a ser la relación, ¿no es cierto? El ácido úrico, ¿de dónde viene? ¿De la degradación de proteínas? No, de la degradación de ácidos nucleicos, sobre todo de las purinas, de la oxina nitrogenada de tipo purina, ¿no? Mientras que la urea, que es diferente, aunque sea similar, urato, no, es muy diferente su origen, porque la urea va a venir de la degradación de las proteínas. Muy bien. Ajá, ya comentamos ello, ¿no es cierto? Ahora lo que hay que recordar es esta parte, ¿no es cierto? Hacer un poco más de énfasis en lo que vendrá a ser la creatinina. Habíamos dicho que ella no va a depender de la ingesta proteica, sino va a depender más bien de la masa muscular activa, ¿no? Por lo tanto, esto lo vamos a notar como una constante en los adultos, ¿no? Porque los niños están creciendo cada rato, ¿no? O bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta excreción de la creatinina, ¿no? Por tener esta característica, por ser de esta naturaleza que no va a depender de la ingesta más o menos de proteínas, entonces va a ser un buen indicador de la función renal. Ahora, esta creatinina, como se lo dije también en la clase, lo vamos a poder obtener a través de la sangre o a través de la orina, ¿no? A través de la muestra de sangre, ¿no es cierto? A través de la orina de 24 horas, ¿no es cierto? En el caso de la función renal, el dato más específico para medir justamente la excreción, la función renal, va a ser de la orina, ¿sí? Acuérdense, ¿no? También les van a dar, ¿no? En sus futuros casos de fisiopatología, ¿no? Cuando estén hablando de el tema renal, nefrología, ¿no? Entonces, les pueden dar los datos, ¿no? De creatinina sérica y creatinina de la orina, ¿no? Entonces, ustedes traten de centrarse un poco más en este punto, ¿sí? Y bueno, pues ya habíamos completado ello, ¿no? Y por lo tanto, como es un buen indicador para la función renal, vamos a tener que hacer la base para calcular la pérdida urinaria de las otras sustancias, ¿no? Cuánto debería estar eliminándose, ¿no? Y por qué no se está eliminando, por ejemplo, el sodio tanto, por qué se está eliminando tan poco, y así, ¿no es cierto? Entonces es importante conocer a la excreción de la creatinina, por lo tanto, excreción en la orina. Muy bien, acá vamos a hablar ahora de lo que vendrá a ser los aminoácidos como precursores, ¿no? En este caso vamos a encontrar lo que vendrá a ser la alanina, esta alanina ya hemos visto que va a generar el piruvato, ¿no? La beta-alanina, en este caso, va a generar, ¿no es cierto?, la coenzima A, va a ser parte de, o también llamada ácido patoténico. Mientras que si se une a la histidina, vamos a tener la carnosina, y esta carnosina va a ser una activadora de la miosina ATPase, y esto tiene que ver sobre todo con la contracción muscular, ¿no? Y si se le une un grupo metilo, se va a convertir en acerina y este va a amortiguar el pH del músculo cuando se contrae durante un proceso de anaerobiosis, durante un estado de anaerobiosis. Con respecto a la histidina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Se genera histamina, ¿no? Y es similar su nombre también, y es importante porque esta histamina va a ser de gran ayuda en lo que vendrán a ser las alergias, ¿no? Y también va a ser importante en farmacología luego, ¿no? Entonces acuérdense también por ello. Eh, histidina, ¿no es cierto? Vamos a encontrar y luego vamos a tener que también puede generar glutamato y alfa-Z-glutarato. La cisteína, ¿no es cierto? Va a generar coenzima A, piruvato y luego también puede generar indirectamente piruvato. Entonces, esto es importante porque gracias a lo que está resaltado, vamos a poder notar que la alanina, histidina y cisteína van a ser aminoácidos con una función gluconeogénica, ¿no es cierto? Van a poder convertirse luego de algunos procesos en glucosas, ¿no? Por un proceso de gluconeogénesis. Acá, el aspartato, glicina, glutamato, leucina. En este caso, ¿qué vamos a encontrar por acá? El aspartato, ¿no es cierto?, va a convertirse en purinas, pirimidinas, urea y aspargina, ¿no es cierto? Recuerden el aspartato, lo hemos visto, ¿no? Como uno de los que forma, le donó un grupo amino a la, acá está,
grupo amino a la urea, ¿no es cierto? Y bueno, acá está su nombre como tal, ¿no? O sea, amonio del aspartato. Y bueno, pues también va a generar oxalacetato, ¿no? Que tiene que ver con el ciclo de Krebs, ¿no? El glutamato va a generar glutamina, ¿no es cierto? ¿Cómo? Con justamente el grupo amino, ¿no? Que se le va a añadir a su cadena lateral de glutamato. También puede ayudar las purinas, piridinas, urea, GABA, y GABA para luego generar ¿qué? Carnitina, pero también puede generar acetylglutarato. La lisina va a generar la carnitina también, ¿no es cierto? Y la acetil-CoA, ¿no es cierto? Eso también es importante. De lisina a acetil-CoA. La leucina va a generar acetil-CoA, pero también acetocetato. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Y por qué me suena familiar? ¿No? Entonces vamos a, recuerdo por aquí, la tercera clase de lípidos. Acá está. En la tercera clase de lípidos, nosotros empezamos con la concentración del cuerpo citrónico. Quiero tallar. Acetacetato, acetona, ¿no es cierto? Y hidroxibutarato, ¿no? Todo el nombre largo, ¿no? Entonces, eso es importante, porque, espérate, acá, recordando un poco, ¿no es cierto? Este es el único que va a ser como que rápido, porque va a ser volátil, ¿no es cierto? Acetacetato, acetona y hidroxibutirato, ¿no? Como 3-hidroxibutirato, todo ello. Entonces, recordando ahí, entonces, ¿de dónde proviene, descartar esto, de dónde proviene justamente este acetocetoto? Una de las maneras es de la leucina, ¿no? Entonces puede generar el cuerpo cetónico, por lo tanto la leucina es cetogénica, ¿no? Bien, y bueno, pues por acá vamos a tener que va a formar parte del colágeno, ¿no es cierto? Cuando se hidroxila. Acá, la isoleucina, ¿no es cierto? Va a generar acetil-CoA y el propionil-CoA. La valina, el propionil-CoA, la metionina, el succinil-CoA, ¿no es cierto? Luego, obviamente, de tener interacción con la homocisteína acá, por acá, hemos visto, también propionil-CoA y luego la succinil-CoA. Y por último, el triptófano, muy importante, porque este va a generar tanto acetil-CoA como piruvato, ¿no es cierto? Y ácido nicotínico, ¿no es cierto? Que luego se puede sintetizar en NAD, ¿no? También tenemos a la serotonina, que vendrá a ser un neurotransmisor, y luego también a lo que vendrá a ser la melatonina. Recuerden que melatonina, así como un juego de palabras, así como homeostasis, hemostasia, etcétera, son términos médicos, pero que tienen significados diferentes, ¿no? En este caso, la melatonina y la melanina van a ser diferentes, ¿no? La melanina en los granulocitos, ¿no? En la piel, ¿no es cierto? La sustancia que va a pigmentar nuestros melanocitos y por lo tanto en general a nuestra piel. Mientras que la melatonina, ¿no es cierto?, va a ayudarnos a regular lo que va a ser nuestro ciclo del sueño, ¿no es cierto?, que consta de 3 fases, ¿no? Y la última, la fase REM. Muy bien, entonces esto es importante. Porque ahí ya estamos demostrando, ¿no es cierto?, la unión, la relación de este triptófano, ¿no es cierto?, con la serotonina, ¿no es cierto?, y la melatonina. Ajá. Y bueno, pues la melatonina también va a estar relacionada no solo a problemas del sueño, ¿no es cierto?, cuando obviamente hay una disregulación de todo este ciclo del sueño, sino que también la serotonina va a estar relacionada a lo que vendrá a ser estos un poco de trastornos de ansiedad, ¿no? Trastornos de estrés, no, pero más de ansiedad, ¿sí? Y es importante ello porque luego van a ver que para como que calmar o eh, hacer terapia de estas enfermedades psiquiátricas, ¿no es cierto? Los fármacos que se van a usar van a tener que ver con la serotonina, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver tanto en fisiología como en fármaco, ¿no? Y acá también es la relación, ¿no? De que el triptófano te va a generar serotonina. Entonces, todo eso está relacionado y es bien bonito, esa parte. ¿Qué más? Tenemos por acá sintetiza neurotransmisor, serotonina, también la melatonina, ¿no es cierto? Y bueno, podemos hacer glucocetogénico, ¿no es cierto? Porque va a generar el acetil-CoA.
Muy bien. Ya, acá. Con respecto a ese tema, ¿no es cierto? La arginina y las poliaminas, ¿no es cierto? En este caso, un pasito, acá está. Ya. En este caso, la arginina, vamos a ver que por ambos lados, ¿no es cierto? Va a originar lo que vendrá a ser la ornitina, ¿no es cierto? Mira, ornitina por aquí, ornitina por acá. Cuando libera la urea, ¿no es cierto? ¿Quién será la enzima que va a ser capaz de generar esta reacción? La arginasa, ¿no es cierto? De ornitina y también la urea. Muy bien. Esta ornitina va a generar glutamato y luego el alfa-cetoglutarato, ¿no? Bien, ciclo de Krebs. Mientras que la ornitina como tal puede generar la putrescina y luego la espermina, ¿no? Y acá tenemos un poco más de ello, ornitina, putrescina, espermidina y espermina. Mientras que acá esta arginina, ¿no es cierto?, puede generar directamente, ¿no es cierto?, la creatina y la creatinina, y esto lo habíamos visto, ¿no es cierto?, ¿dónde? Por aquí, acá está, mira, era la arginina. Arginina en creatina y luego la creatinina, ¿no? Recuérdense esa relación, ¿no es cierto?, que se relaciona con la creatina y la creatina, hablando de los aminoácidos que conocemos, arginina. ¿Y por qué le dicen poliamino, no es cierto? Por esa razón. Grupo amino, ¿no es cierto? Este vendría a ser los grupos que estamos en los extremos, pero acá, ¿no es cierto? Miren cómo tiene 1, 2, 3, ¿no es cierto? Acá. Entonces, por eso se llaman de esa manera. Ellos van a tener una carga positiva, por lo tanto, como el ADN, ¿no es cierto? Es un ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto? Y la parte ácida más le da cargas negativas, ¿no es cierto? Entonces, al ser carga positiva, lo va a estabilizar, ¿no? Va a tener, así como las proteínas, ¿no es cierto?, en las histonas, ¿no es cierto?, en el ADN, ¿no?, por ejemplo, los cromosomas, etc. También va a estar relacionado, ¿no es cierto?, a el estado de proliferación de la célula, las poliaminas, y también a la síntesis de ácidos nucleicos, sobre todo en la síntesis de las poliaminas. Acá, con respecto a la fenilalanina, ¿no? Y ese ya vendrá a ser nuestro último tema antes de que se corte esta grabación. En este caso vamos a entender que la fenilalanina, ¿no? Vamos a ver que tiene relación con las catecolaminas y la melanina. Este tema es importante. En este caso, la fenilalanina como aminoácido va a pasar por esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa, ¿no es cierto?, que va a generar la tirosina. Muy bien, ¿qué es lo que va a pasar a la tirosina? En la tiroides va a generar, por medio de estas enzimas, ¿no?, una T3 y T4, que vendrán a ser las hormonas tiroideas, ¿no es cierto? La triodo tirolina y la tetrayodo tiroína. Pero también puede tomar otro rumbo, ¿no es cierto? La misma tiroides puede generar dopa, y de esta dopa, por la dopa descarboxilasa, puede generar dopamina, ¿no es cierto? Y esta dopamina vendrá a ser nuestro primer neurotransmisor en toda esa parte. Esa dopamina puede generar norepinefrina, que también vendría a ser un neurotransmisor, y luego este va a generar epinefrina, que vendría a ser un neurotransmisor, ¿no? Y miren acá quién está participando, el SAM, ¿no es cierto? Ese adenosina metionina y ese adenosina homocisteína, ¿no? Que ya no tiene el carbono porque ya lo donó. Acá también quiero haceros un recalque, ¿no? Por ahí, para que ustedes se acuerden. Así como yo les decía que los NAT, voy a hacer un poquito, ¿se acuerdan esto? El NADH más y el NAD nada más, ¿no? Bueno, casi, acá, ¿no es cierto? ¿Qué era lo importante? Que estos van a ser transportadores de electrones, ¿no? ¿Y quién va a tener los electrones? Este va a tener el electrón y no, este va a estar vacío. Entonces, este va a entregarlo y este obviamente ya simplemente se va. Es una carreta vacía, digo, esta es una carreta llena, lo siento, y el de abajo vendrá a ser una carreta vacía. Es lo mismo con esta parte del SAM, ¿no es cierto? Solo que lo que está transportando no es electrones, sino grupo carbono, ¿no es cierto? Entonces, el SAM va a tener su carbono, y el que ya no va a tener nada es la SAH, la S-adenosina homocisteína, mientras que la S-adenosina metionina, muy bien, eso era para recalcar nada más. Voy a borrar esta parte. Esta. Entonces, ¿qué es lo interesante? ¿No es cierto? Que si es que este proceso, solo este último proceso, se generara no en la tiroides, sino en la cápsula renal, y donde lo van a llevar en fisiología, pero acá estamos sentando las bases, ¿no es cierto? Esto ya no van a ser neurotransmisores, ni la norepinefrina ni la epinefrina, sino van a ser como hormonas, o sea, van a ser hormonas, así como la insulina, el glucagón, etc. Y de esa manera nosotros ya lo hemos visto en la parte
¿cómo se llama esto? De carbohidratos, ¿sí? De carbohidratos 1, 2, 3, sobre todo la parte 2, ¿no es cierto? Y 3. Ahí hemos visto cómo es que afecta la insulina, por ejemplo, al hígado, cómo afecta el glucagón a los músculos, cómo afecta la norepinefrina y la epinefrina a los músculos, ¿no es cierto? Como si fueran hormonas. Entonces, eso se va a dar cuando la reacción no se va a dar en la tiroides, sino en esta cápsula. Esto también se puede dar también en las neuronas, ¿no? Para que sean neurotransmisores. Muy bien, acá tenemos más de esto, ¿no es cierto? La tirosina genera dopamina, esa dopamina en dopamina, endopa de esta en dopamina, luego en norepinefrina y epinefrina. Mientras que por acá, y acá tenemos, mira acá la SAM y SAH. Mientras que también es importante recordar esto, la fenilalanina y la tirosina vamos a generar al ácido homogentístico, y este va a formar luego el acetil-CoA, así como el fumarato. Esto ya lo conocemos, ¿no es cierto? El ciclo de Krebs, no va a servir también para el ciclo de Krebs, pero sobre todo también para generar cuerpos cetónicos, ¿no? Para ambos es válido. Mientras que la tirosina, ¿no es cierto? También puede ir por otro lado y puede generar melanina, melanina y melaninas de tipo mixto, ¿no? Y esto tiene que ver más con la coloración de la piel, ¿no? Estamos hablando de las melaninas, ¿no? No de la melatonina. Eso proviene ¿de quién? Del triptófano, ¿no es cierto? De la melatonina, mientras que la fenilalanina va a generar las melaninas. ¿Y esto de dónde lo vamos a ver? Aquí, ¿no? Esto es lo que ya les voy a explicar en el siguiente video, pero les quería comentar esto, ¿no es cierto? Que está la misma reacción, es lo que acá está tachado, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una patología. Y bueno, pues voy a dejar que Vivian del futuro les explique esto, ¿ya? Lo que quería decirles era esto porque nos falta, y esto, esto me explicamos, pero ahora vamos a ver. Esta enzima limitante, ¿no es cierto?, de la velocidad del ciclo de la urea, ¿no es cierto? De acá, los que voy a decir las cosas, quiero que se acuerden de estas enzimas. Acá está, ¿no es cierto? Las que habíamos mencionado, acá, esta y esta, ¿no es cierto? Se pueden también esta parte de dónde vienen, ¿no? Pero si se aprende la estructura, está bien. Y estas tres enzimas, ¿no? Y también que se está liberando un fumarato y sobre todo estas tres reacciones. O sea, las enzimas con sus reacciones. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Respuestas, les hacen un stop para que ustedes mismos las busquen. Parte activa del glutatión, también importante, ¿no? Reconocer cuál es la molécula, cuál es la enzima, cuál es la parte activa y la parte inactiva. O sea, la molécula activa, inactiva, y cuál es la razón de que estén en uno u otro sitio, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿No es cierto? Por la parte activa de ello. Acá, la biotina como factor, ¿a qué enzima ayuda? Esto es importante, ¿no? Ya está por ahí arriba la respuesta, pero es importante que recuerden estos tres, 1, 2 y 3, que no tienen su propio diapositiva la biotina, pero recuerden esta parte, el metabolismo del transporte de estos grupos de un solo carbono. Y también toda la parte de los aminoácidos que van a ser cetogénicos o glucocetogénicos o solo glucogénicos, ¿ya? Eso sí, traten de hacer como que una tablita. Eh, Obviamente se pueden aprender los más importantes, ¿no? Pero traten de resumirlo, ¿no? Para que lo puedan tener listo. Y una pregunta que no hice, pero que también quisiera que repasen, cierta parte de esta parte de resumir ello más bien, es esta parte, la creatinina, este miniciclo, por así decirlo, o esta reacción, que lo entiendan, ¿no? Ya hablamos del GSH. Esto también hablamos, ¿no? Esto es como que el resumen. Y esta parte también, ¿no es cierto? Entiendan justamente, recalcando, ¿no es cierto? La urea va a depender de la ingesta proteica, mientras que la, la, la creatinina va a depender de lo que vendría a ser la actividad, ¿no es cierto? La actividad física. Muy bien, nada más recalcarles, háganse siempre preguntas de ahí, acá está el banquito, ¿no? Ahorita ya van a tener la misma explicación de ello. Tenemos que terminar esta grabación, entonces vamos, espero que más bien hayan entendido esta parte, que entiendan obviamente también la siguiente, repasen, ¿no? Ya estamos a poquito de lo que vendrá a ser
examen, ¿no? Y sobre todo la siguiente parte es integración. Ahí vamos a necesitar que ustedes repasen proteína 1, 2, lípidos 1, 2, 3 y carbohidratos también, ¿no? Es de parte, pero igual, pues hay que repasarlo, ¿no? Para tener un poco más de contexto, ¿no? Para lo que se viene, ¿no? La parte de integración que va a ser la última. Entonces, vamos a seguir con esta parte, ¿sí? Lo que van a ser estas flashcards. A ver, primera parte. Enzima limitante de la velocidad del ciclo de la urea. ¿Cuál sería? De todas las enzimas que hemos visto. ¿Cómo, chicos? Alguien quería responder, pero... Entonces vamos a recordarlas. Son tres principales, hay como 5 o 6, pero son tres las que deben recordar. La CPS1, la OTC y la arginasa. Eso también por ahí, ¿no? Pero esas son las principales, ¿no? Y bueno, pues están de rojo para que sepan cuáles me interesan las enzimas. Y en este caso, la que nos va a ayudar para limitar toda esta parte, ¿no es cierto? ¿Alguien creo que quería hablar? Creo que están hablando, pero yo no escucho, no sé. Vendría a ser la CPS1, ¿no es cierto? La carbomuil fosfato sintetasa 1. Sí, ella vendría a ser la principal. Dicen si no, si es que están hablando, creo que hay un problema por ello. O sea, siento que están hablando al costado, pero no las escucho. Si no, voy a estar igual atenta al WhatsApp si es que sí están escuchando y se escuchan entre ustedes y de repente solo soy yo. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál vendría a ser? Acá está. Parte activa del glutatión. Hemos hablado un poquito de ello, ¿no es cierto? Ya sabemos que es un antioxidante importante, ¿no es cierto? Pero justamente no tiene que estar o bien oxidado o bien reducido, ¿no? Hay una parte activa y otra parte no activa, ¿no? Y justamente todo depende de un trocito de glutatión, ¿no? Entonces, si no lo probamos, igual vamos a repasarlo por aquí, que vendrá a ser el grupo, ¿no es cierto? Sulfidrilo, que vendrá a ser este SH, que por acá está, ¿no es cierto? Este es el glutatión, ¿no? Acá está el SH en esta parte de arriba, ¿no? Y cuando ya está en medio de un glutatión oxidado, ¿no es cierto? En este caso acá está reducido, acá está oxidado, está junto, ¿no? ¿No es cierto? No está el grupo H, etcétera, entonces no va a tener una actividad biológica, ¿sí? Bien. Con respecto a la biotina como cofactor, ¿a qué enzima ayuda? ¿No? Esto también es importante porque dentro de los transportadores, ¿no es cierto?, de carbonos, ¿no?, que también hay que acordarlos, no hay que entrenar ese tema sin acordarnos de esos tres transportadores, la biotina, la SAM y el tetrahidrofolato, ¿no es cierto? Con respecto a la biotina, ¿no es cierto?, lo más importante es que transporta ácido carbónico, ya, pero ayuda sobre todo a la enzima acetil-CoA carboxilasa. Este era lo que les decía, ¿no es cierto?, el ACC, ¿no es cierto? El ACC necesitaba, es una enzima, ¿no es cierto?, que nos ayuda para la parte de los lípidos, ¿no es cierto?, para la síntesis, los ácidos grasos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que necesitamos el ABC, ¿no es cierto? Su A vendrá a ser el CO2, el B vendría a ser la biotina, ¿no es cierto? Y el T ya vendría a ser, no, ABT, ABC, ¿no es cierto? CO2, B, biotina, y la A, el ATP, ¿no es cierto? Ya, entonces eso es importante que lo recuerden. El SAM va a ayudar a transportar grupos de metilo, mientras que el tetrahidrofolato va a ayudar a transportar más, no solo metilo, sino otros compuestos, y por lo tanto va a ayudar
en más procesos, ¿no? Como acá lo vemos, ¿no? Por acá, tetrahidrofolato. Ya, acá está, por acá, ¿no es cierto? Toda esta parte. Entonces, por acá me falta una pregunta nada más. Dice, ¿la leucina y la lisina van a ser aminoácidos cetogénicos o glucocetogénicos? ¿Cuál creen que sería? Cetogénicos. Sí, muy bien, ¿no es cierto? Eso lo vemos por acá, en la parte del catabolismo. No sé, acá está, ¿no es cierto? Estos dos de rosadito, ¿no es cierto?, van a ser principalmente cetogénicos porque van a ayudar en la generación de cuerpos cetónicos, mientras que la mayoría vendrán a ser algunos grupos glucocetogénicos, ¿no es cierto?, que ayudan tanto en la gluconeogénesis como en cuerpos cetónicos, ¿no? Y eso lo ven después ya más detalladamente por acá, cuando vemos los aminoácidos como precursores, ¿no? Por ejemplo, la serina y la glicina, por generar el piruvato, ya son aminoácidos gluconeogénicos, ¿no? Y así van sacando sus conclusiones de esa manera. Acá, cuidado con el audio, vemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tenemos a lo que vendría a ser la deficiencia, ¿no es cierto?, enzimática, ¿no es cierto?, que vendría a ser la fenilcetinuria. Esta deficiencia enzimática va a ser de esta enzima, que vendrá a ser la fenilalanina hidroxilasa, o también llamada PAP, porque, bueno, pues F, en inglés sería pH, y bueno. Bueno, pues hablando de esta palabra, ¿no? Ya, entonces vamos a encontrar que en este caso vamos a tener mayores concentraciones en la célula de esta fenilalanina, ¿no es cierto? Porque hay una deficiencia de esta enzima, ¿no? No hay una correcta hidroxilación. Seguro que esta imagen ya se les ha reconocida por la parte de embriología, ¿no? Voy a agrandar toda esta parte y acá está. ¿No es cierto? Tenemos la fenilalanina, ¿no es cierto? Y ella, por medio de la fenilalanina hidroxilasa, se tendrá que convertir en tirosina, ¿no? Y esto, ya lo hemos visto, claro, acá, ¿no es cierto? Fenilalanina a tirosina, entonces de esta enzima estamos hablando. Entonces, si es que no está ella, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a producir todo lo que se puede a partir de la tirosina, como síntesis de melanina, lo hemos hablado, síntesis de tirosina, las de 3, de 4, ¿no? Síntesis de las proteínas, en la vía catabólica para obtener energía, etcétera, ¿no? Entonces, no hay eso. Entonces, esta fenilalanina se acumula, ¿no es cierto? Vamos a generar feniletilalanina, ¿no es cierto? Ácido fenilpirúvico, ¿no es cierto? Y vamos a acumular también estos, ¿no es cierto? Estos restos. Entonces vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que cuando las cifras, ¿no es cierto?, de fenilalanina en el suelo, en sangre, ¿no es cierto?, recién nacidos, estén encima de 20 miligramos por decilitro, entonces ya hay que preocuparnos por justamente de esta fenilcetinuria, ¿no? Entonces, acá lo vemos también ya con respecto a las manifestaciones, ¿no es cierto? Acá, proteínas de la dieta, ¿no es cierto?, se van a terminar siendo fenilalanina, pero mientras no haya esta enzima, entonces se van a acumular aún más, aún más, aún más. Entonces vamos a tener esta PQ, ¿no es cierto?, esta fenilcetonuria, ¿no es cierto?, a través de la orina vamos a estar eliminando también esta parte, ¿no? Por eso es que se van a ver también elevados no solo en sangre, sino también en la orina. Vamos a encontrar que hay un trastorno a nivel neurológico, ¿no es cierto? Va a haber un retraso, va a haber una hiperactividad, el coeficiente intelectual va a ser menor de 50, va a haber estereotipias, va a haber una conducta autista, agresiva, agitación, ¿no es cierto? Y algunos otros síntomas como convulsiones, microcefalia o también hipotonía y espasticidad, ¿no? Y miren, todo lo que causa simplemente no tener una enzima, ¿no es cierto? Correctamente o generando sus funciones de manera adecuada, ¿no? Entonces, por acá tenemos a la fenilalanina que va a generar estos tres datos, ¿no? Fenilalanina acetato, piruvato y lactato, ¿no? Todo. Entonces, ellos van a ser tóxicos para el cerebro y por eso es que hemos visto todas estas características, ¿no es cierto? Esta fenilalanina va a inhibir a la tirosinasa y por lo tanto va a disminuir la formación de la melanina. Y me parece que por acá está esta parte, ya no está, faltaría un grafiquito más de eso, pero eso es cierto, ¿sí? La fenilalanina, al final, que se está acumulando, va a inhibir a la tirosinasa, ¿ya? Y si la inhibe, entonces va a haber menos formación de melanina. Por lo tanto, ¿qué características vamos a ver en estos pacientes? Es cierto que van a ser más blanquitos, más albinos, por así decirlo, ¿sí? Pero ahora, hablando ya del albinismo como tal, ¿no es cierto? Vamos a hablar de lo que vendrá a ser esta enfermedad y vamos a hablar sobre todo de la melanina, ¿no?
melanina, melanocitos, ¿no? Melatonina, ciclo de sueño. Muy bien, entonces con otras características obviamente, ¿no? Pero principalmente porque se puede. Entonces, tenemos por acá, ¿no es cierto?, que esta enfermedad se va a deber a una deficiencia de la enzima tirosinasa, ¿sí? Son diferentes enzimas las que se van afectadas, ¿no? Tirosinasa, en este caso vamos a impedir una síntesis adecuada de la melanina, ¿no? Vamos a tener una forma de albinismo ocular o oculocutánea, ¿no es cierto? Las personas que lo van a padecer, ¿no es cierto?, van a tener fotosensibilidad y también alteraciones visuales, ¿no? Acá vamos a encontrar este ciclo, en este caso, cómo se va a fabricar la melanina, ¿no? Normalmente, la síntesis de esta melanina va a partir de la tirosina, por medio de la tirosinasa, tirosinasa, vamos a generar dopa, L-dopa, luego por medio de la tirosinasa vamos a generar L-dopa-quinona, y luego de ello, por la tirosinasa, vamos a generar tanto feomelanina como eumelanina, ¿no es cierto? Y esto lo habíamos visto también por este lado, ¿no es cierto? Acá en la esquinita voy a poner un enlace, acá está, ¿no es cierto? Por aquí. Entonces, encontramos ahí, ¿no? Y acá encontramos un poco más de esto, ¿no es cierto? La fenilalanina, ¿no es cierto?, se convierte en ácido fenopirúvico, ¿no? Y de ello, por deficiencia también de estas enzimas, ¿no es cierto?, sobre todo acá de la tirosina, tirosina transaminasa, etcétera, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo se está alterando este ciclo de la formación de melanina, ¿no? Y luego de la melanina, por lo tanto, las feomelaninas, eumelaninas, etcétera, que van a ayudar justamente en esta parte, tanto en la piel como en los ojos. Con respecto a la proteólisis endocelular, ¿no? Esto ya vendrá a ser la última parte. No vamos a encontrar un pozo de proteínas lábiles y esta va a ser en las que vamos a tener un fácil recambio, ¿no? Esto básicamente es recordar, ¿no es cierto?, que dentro de nuestro reserva, por así decirlo, de aminoácidos, ¿no?, las proteínas lábiles o el pozo de proteínas lábiles se refiere a aquellas, ¿no?, que van a estar fácilmente se pueden sacar, ¿no es cierto?, para ser usadas, ¿no? Mientras que las otras estarían un poco más guardadas. Entonces estas van a tener un rápido recambio, ¿no es cierto? El esqueleto de carbono de estas proteínas van a generar tanto energía como glucosa, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque recuerden que al final el aminoácido es una cadena de carbonos, ¿no?, con un grupo carboxilo más carbono, un grupo amonio, ¿no es cierto?, tu H, y la cadena radical que es más carbono, ¿no? Entonces ese esqueleto va a ayudar en ese sentido, ¿no? Ya estamos hablando ahorita de proteólisis, ¿no? Rotura justamente de lisis de estas proteínas y por lo tanto de los aminoácidos, y por lo tanto vamos a tener esta cadena de carbono, ¿no? Cuando hay una dieta baja en proteínas, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a poder tener un equilibrio adecuado del nitrógeno, va a haber un desequilibrio más bien, ¿no? Va a haber una determinación de excreción del 3-metilhistidina, ¿no? Y esto va a proporcionar una medida de cómo se está degradando la proteína muscular. Entonces, para determinar la degradación muscular nos vamos a ayudar de este 3-metilhistidina, ¿sí? Lo voy a poner de negrita. Eso. Ahora, con respecto a la fase post-absortiva, ¿no es cierto?, van a ser rápidamente hidrolizadas, ¿no es cierto?, se van a liberar los 20 aminoácidos, ¿no?, pero esta 3-metilhistidina, ¿no es cierto?, no se va a usar o transformar, por lo tanto, va a ser un indicador de la degradación muscular. Un momento, a ver, voy a buscarles una imagen para hacerles por así decirlo, un símil. Ya, acá está. Esto es lo que quería. Ahorita los voy a compartir otra vez. Listo. Ya, es más o menos como lo que van a ver en fisiología, ¿no? Vamos a encontrar que cuando hablen de toda la parte endocrina, van a hablar obviamente de la insulina, y en su formación van a encontrar que van a tener a la proinsulina, ¿no? Es como lo que vimos un poco en la parte de digestión de proteínas, ¿no?, la semana anterior, ¿no? Vamos a generar una proinsulina. De esta va a haber un proceso enzimático donde vamos a encontrar que se va a degradar esta parte, ¿no?, la unión entre la insulina y el péptido C. Este es un pedacito, ¿no?, que no importa, mientras que lo que nos importa mientras está la insulina, es decir, como hormona.
Ahora, nosotros para medir los niveles de insulina, ¿no es cierto? Lo podemos hacer, sí, a través de la sangre, etcétera, ¿no es cierto? Pero también nos puede ayudar lo que vendrá a ser el péptido C, porque si se dan cuenta, es la misma cantidad. Si tienes una molécula de insulina, ¿no es cierto? Entonces también vamos a tener una molécula de péptido C, ¿no? Y de esta manera se está comportando el 3-metilhistidina, ¿no es cierto? Este 3-metilhistidina no se va a degradar como sí se van a degradar los aminoácidos, ¿no? Ni bien ya están formados en aminoácidos, ya se van a estar degradando. Entonces, este va a ser tu indicador de cuántas proteínas están, cuántos aminoácidos se van degradando, ¿no? Entonces, indicador de degradación muscular. Ahora, con respecto al equilibrio dinámico, ¿no es cierto? Vamos a tener una síntesis y degradación, ¿no es cierto? De proteínas. Y el equilibrio va a depender justamente de que estas dos procesos estén en equilibrio, ¿no? Balanceados. Vamos a tener que, esto va a depender del recambio de las proteínas, ¿no? Esto nos va a permitir eliminar las proteínas alteradas, ¿no es cierto? También van a haber plegamiento inadecuado de algunas proteínas, ¿no es cierto? Y por lo tanto son tóxicas, entonces por lo tanto hay que degradarlas, ¿no? Y también hay algunas células que van a tener un control de la calidad de estas proteínas por las calnexinas, ¿sí? Esto lo habrán visto en la parte de biología, ¿no es cierto? De parte de biología del tema de proteínas, ¿no es cierto? La calnexina va a ser aquella proteína, ¿no es cierto?, que como que se va a dar cuenta cuando las chaperonas van a darle una mala configuración a los péptidos, ¿no es cierto? Recuerden que estas proteínas tienen unas 3 conformaciones, ¿no? Y la terciaria es la más importante, ¿no es cierto? Recuerden, porque de esa configuración terciaria va a depender la función. Entonces, si no está bien esa configuración, ¿no? Puede estar bien todo el orden, pero no está adecuadamente doblado, por así decirlo, ¿no? Entonces, no va a tener una función adecuada. Y la calnexina va a ser aquella que está vigilando ello. Si se da cuenta que está mal plegada, entonces ella ordena a que se vaya a la UPS, que por acá ahorita también vamos a recordar, y va a ser degradada, ¿no es cierto?, toda esa proteína. Y vamos a tener otra vez los aminoácidos sueltos para que las chaperonas hagan de nuevo su trabajo, ¿no es cierto? No solo que las unan, sino que les den un adecuado configuración, ¿no? Y de ahí otra vez va a pasar por la calnexina, ¿no es cierto?, para un control de calidad, ¿no es cierto? Eso es con respecto a la proteólisis endocelular, ¿no? Y ahora, con respecto a la degradación en sí, ¿no es cierto? Acá tenemos la vida media de todas estas proteínas, ¿no? Es corto, ¿no? De algunas, la ornitina carboxilasa, ¿no? Pero más largo, ¿no? De otras, ¿no? Por ejemplo, la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. Entonces vamos a ver acá que tenemos lo que va a ser la degradación de las proteínas. Va a ser muy complejo. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de proteasas. Unas las lisosomales, que vendrán a ser las catepsinas, ¿sí? Recuerden esto. Y las proteasas citosólicas, que van a ser obviamente en el citosol, ¿no? Y por lo tanto, ¿quiénes son ellas? Las capasas, calpaínas, sistema ubiquitina proteasa, que vendrá a ser UPS, que les estaba mencionando, ¿no? Que al final es una proteasa, ¿no? Entonces, acá lo vamos a tener, ¿no? En este caso vamos a tener la lisosoma, ¿no? Que, bueno, pues dentro nos va a ayudar a, con ciertas proteasas que tiene dentro, ¿no? Como la catepsina, ¿no es cierto? Nos va a ayudar a degradarlo, ¿no? Degradar las proteínas que llegan, ¿no? Mientras que fuera de ello, ¿no es cierto? En el citosol vamos a tener las caspasas, calpaínas, ¿no es cierto? Y sistema ubiquitina proteasa, ¿no es cierto? Y acá está el proteosoma, ¿no es cierto? Acá está. Y por acá, las enzimas alostéricas, ¿no es cierto? Vamos a ver que eso también lo recordamos incluso desde el primer tema, ¿no? Ellas van a tener un rápido recambio, van a ser importantes en las vías metabólicas y por lo tanto no van a tener una vida media larga, ¿sí? Van a tener una vida media corta justamente porque son reguladoras, ¿no? Y bueno, pues si no lo degrada, entonces ya no va a tener función catalítica, ¿sí? Algo más le quería comentar acerca de esto. Ya. Con respecto a la vida media, ¿no es cierto? Esto también de repente lo habrán buscado, ¿no? Como una palabra, no como un término, y si no, igual las explicaciones también de esto, ¿no? Lo van a tener más en la parte de farmacología, pero igual ya les voy adelantando. Vida media, ¿no? Se refiere justamente a la vida, ¿no es cierto? O el tiempo de vida de estas proteínas, pero solo hasta la mitad, por así decirlo. Es como explicarlo de esta manera, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un fármaco, ¿no? Cualquiera, lo ingerimos, nos lo ponen por sangre, etcétera, por cualquier vía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
nosotros vamos a contar desde cuándo va a llegar a nuestra sangre, ¿no es cierto? Y desde ese momento vamos a ver en cuánto tiempo se va a eliminar toda la cantidad que entró de la sangre. Entonces, supongamos, ¿no es cierto?, que ya se eliminó el 50%, ¿no es cierto?, de lo que entró 100, ¿no es cierto?, digamos que sea 100 gramos, ¿no es cierto?, solo quedan 50 gramos. Entonces ya se eliminaron, por lo tanto, 50 gramos. Entonces ese va a ser el tiempo de vida media, ¿no? Y digamos que todo eso se demoró 3 horas. No significa que el otro 50 gramos se vaya también en unas 3 horas. Así no es, ¿no? Es un poco una curva un poco más rara. ¿Sí? El siguiente tiempo es mucho más largo, ¿no? Pero solo para que lo tengan en cuenta, no es exactamente mitad, ¿no? Ambos tiempos, ¿no? Muy bien, y ya estamos terminando con esta parte, la vía lisosomal y las señales, ¿no? En este caso tenemos a lo que vendrán a ser las proteasas lisosomales, ¿no? Ya lo habíamos comentado, ellas van a ayudar en el 50% de la actividad proteolítica total, ¿no? Los lisosomas, y al final, ustedes se recuerdan, ¿no?, cuál es la organela, ¿no es cierto?, que se va a encargar más de todo ello, de la degradación de proteínas, de carbohidratos, etcétera, ¿no es cierto? Organela, estamos hablando de el lisosoma, ese sería. El pH va a ser bajo, ¿no es cierto?, 4.8, no es tan bajo como el cálculo analítico, pero sí los ayuda, justamente tiene un pH ácido, y van a requerir eliminación de carbohidratos de las proteínas, ¿no? Estas vendrán a ser las proteínas lisosomales, la catepsina D, catepsina B, catepsina H, catepsina L, etc., ¿no es cierto? Entonces, estas son las catepsinas principales. Luego también tenemos las señales C de Gron, N de Gron, ¿ya? Entonces, ¿esto qué significa, no? En esto se refiere a que el de Gron va a ser una parte de una proteína, ¿ya? Y esto va a ser una señal que va a ser reconocida por unos sistemas de degradación de las proteínas. Entonces, esos sistemas de degradación de proteínas reconocen esta señal de Gron, ¿no es cierto? Y por lo tanto van a ya estar preparándose para poder degradar a estas proteínas, ¿no? Entonces, esta presencia de estos degrones, ¿no es cierto?, esta presencia de los aminoácidos, por ejemplo, la lisina y la arginina, van a ser expuestos en las proteínas, ¿no?, en la parte más superficial, no tan interna de las proteínas, y de esta manera van a ser reconocidos por los sistemas encargados de la degradación proteica. Entonces, a través de los señales C de Gron y N de Gron también se pueden justamente degradar las proteínas, ¿no? Y ya estamos acá en lo que vendrá a ser el proteasoma, ¿no? O también sistema ubiquitina proteasa, o proteasoma, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? En este caso va a ser un complejo proteico formado, ¿no es cierto?, por varias cadenas polipeptídicas, ¿no?, como lo pueden ver por acá en esta imagen de abajo, no tenemos acá una proteína, el poli-U, ¿no es cierto?, esta es la parte verde, pero toda esta parte roja con azul, vendrá a ser el proteosoma, ¿no es cierto? Y ahí se dan cuenta que son varias, un complejo proteico bastante grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver por ahí, ¿no es cierto? Que va a tener una forma cilíndrica, ¿no es cierto? Que en el interior va a tener sus lugares activos, porque mira, entra y luego cómo sale la proteína, ¿no es cierto? Entonces, adentro está justamente la actividad, ¿no es cierto? Y también adentro están sus 3 lugares activos. Vamos a ver que esto va a unirse previamente a la ubiquitina, ¿no es cierto? Acá está la proteína solita y luego por medio del ATP se va a unir a vamos a tener como resultado a la proteína poli-UP, ¿no es cierto? Se une previamente a la ubiquitina y de ahí ya se lisa, ¿no? Entonces, o ubiquitiniza. Ya, entonces la ubiquitina vendría a ser justamente una proteína de bajo peso molecular, acá chiquita, ¿no? Como lo ven, ¿no es cierto? Se une mediante una reacción dependiente de ATP, acá también lo ven, ahí está el ATP, ¿no es cierto?, con la proteína objetivo que quiere degradar, ¿no es cierto? Y luego va a llevarlo al proteasoma y listo, ¿no? Estas proteínas se pueden reciclar y bueno, pues obviamente la proteína degradada por algo se degrada, ¿no? Y de ahí ya se va, ya tenemos su fin, ¿no? Muy bien. Listo, ya me saqué la diapositiva. Muy bien, entonces terminamos. Esto vendría a ser lo que la parte del pasito del banco, ¿sí? Entonces vamos a resolver algunas. Acá dice, si una persona tiene una dieta pobre en proteínas, ¿no es cierto?, ¿cuál vendría a ser la respuesta aquí? Disminuye la eliminación de ácido úrico, disminuye la eliminación de creatinina. ¿Cuál podría ser? Dieta pobre en proteínas.
Y el pobre proteínas, ¿quién depende de las proteínas, no es cierto? La creatinina, no. Ácido úrico sí, ¿no es cierto? Está bien, amoníaco también. Disminuye o aumenta la urea, ¿no? Y eso también es importante porque hablando de matemáticas en sí, ¿no es cierto? Acá podemos ver, ¿no es cierto?, cómo es que, o de lógica, ¿no? Acá tenemos, pues tiene que ver con la disciplina de las matemáticas, ¿no? En este caso acá tenemos disminuye la síntesis de urea y aumenta la síntesis de urea. Entonces, dentro con todas estas afirmaciones, ¿no? Si nos dicen, ¿no es cierto?, seleccione una, lo más probable que sea, ¿no es cierto?, es verdadera, seleccionen una correcta que tenga que ver, ¿no es cierto?, la verdadera, todas las demás son falsas. Entonces, si tenemos dos muy similares, ¿no es cierto?, entre ellas dos hay una verdadera y otra falsa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si estamos buscando la verdadera, las demás ya son falsas. ¿Sí? Y ahorita podría parecer meter champeo, pero la verdad es lógica, ya hay eso, te lo enseñé también en el colegio un poco. Entonces, y hay ejercicio de ello, ya es lógica, sí, el tema. Muy bien. Entonces, ahí nada más, ¿no? Ahí lo sacas como aumenta o disminuye, esa es la diferencia, ¿no es cierto? Y si es dieta pobre en proteínas, entonces va a disminuir, ¿no es cierto?, la síntesis de la urea. ¿Por qué? Porque no estás consumiendo tantas proteínas y esa es la respuesta. No era tan difícil, pero quería mostrarle justamente ese pasito, ¿sí? Ahora, con respecto al metabolismo de los grupos de un átomo de carbono, ¿no es cierto? Dice, la S-adenosilmetionina se forma a partir de la metionina y metiladenosina. La S-adenosilmetionina transporta grupos metilo y grupos etilo. Acá no, solo grupos metilo, ¿no es cierto? Tetrahidrofolato se sintetiza en el hígado, ¿no es cierto?, en el músculo. Recuerden, nosotros sintetizábamos tetrahidrofolato, ¿se acuerdan? Tetrahidrofolato se forma a partir del folato tetrapirrol. Tetrahidrofolato transporta grupos metilo, metileno, metinilo, ¿no? Acá lo más probable, ¿no es cierto?, justamente sería esta, porque acá es metionina, sí, pero acá vendría a ser ATP, ¿no? Nosotros no lo sintetizamos, y esto sí es lo que te va a transportar, ¿no? Entonces ahí está la respuesta. El compuesto cuya excreción es una medida de velocidad de recambio de las proteínas del tejido muscular. Velocidad de recambio de proteínas, ¿no es cierto? Acá está 3-metilhistidina o creatinina. Creatinina tiene que ver con función, ¿no es cierto?, de el riñón. Tiene que ver también con la actividad física, ¿no es cierto? Pero velocidad de recambio de las proteínas, ¿no es cierto?, tiene que ver más con la 3-metilhistidina, ¿no?, que es lo que vamos a resaltar hace poquito. Y por acá vamos a tener la excreción, ¿no es cierto?, del 3-metilhistidina. Va a depender del tipo de las proteínas ingeridas. Los de negrones, se caracteriza por la presencia de glicina y serina. En el negrón es una señal de recambio proteico. La ubiquitina neutraliza proteínas alteradas. Las caspasas calpaínas son proteínas lisosomales, ¿no es cierto? Esto no, son más bien citosólicas estas. Ubiquitina hace, bueno, acá también está la respuesta, ¿no es cierto? N de negrón, ¿no es cierto?, va a ser la señal de recambio proteico, ¿cierto? Muy bien, acá más bien quería resaltar estas dos aminoácidos, por acá está, ¿no? Tanto la lisina y la arginina van a ayudar en esta parte de los negrones, ¿no? Esta parte, la presencia de estos aminoácidos. Bien, entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta? Para así no pasarles ya su postes.